Imagínate en un escenario distante, hace miles de años, en un campo soleado donde un viejo patriarca, Jacob, se encuentra en su lecho de muerte. Llama a sus 12 hijos para bendecirlos, un momento crucial en la historia de las 12 tribus de Israel. A medida que lo hace, ocurre algo inesperado. Cuando llega el turno de Judá, el segundo hijo de Jacob, lo que se dice cambia el destino de toda la humanidad. Judá, tus hermanos te alabarán. Tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Estas palabras, pronunciadas por Jacob, fueron más que una simple bendición. Representaban una profecía que se extendería a lo largo de los siglos, señalando la futura línea del Mesías, aquel que sería la salvación para el mundo entero. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿por qué Judá? ¿Qué tiene de especial esta tribu? Entre los 12 hijos de Jacob, Judá no era el primogénito. Rubén, el primer hijo, debería haber sido el elegido, pero fue descalificado por su error moral. Simeón y Leví, los siguientes en la línea, también fallaron con acciones violentas. Y aún así, Dios eligió a Judá, el cuarto hijo, para ser el punto de origen del Mesías. La pregunta se vuelve aún más intrigante. ¿Qué hizo que Judá fuera escogido cuando tantos otros con mayor derecho de nacimiento fueron rechazados? La respuesta está más ligada al carácter y a la elección divina que a la posición en la línea de sucesión. Judá, a pesar de ser el cuarto hijo, demostró algo crucial: la capacidad de liderazgo, responsabilidad y arrepentimiento genuino. Esta historia comienza con una simple decisión de Judá, quien, en un momento de crisis, se negó a matar a su hermano José, y en su lugar, lo vendió como esclavo. Aunque esta decisión parecía un error en aquel momento, se convirtió en un punto clave para la preservación de la línea que traería al Salvador. Así, la providencia de Dios comenzó a desplegarse de manera sorprendente, revelando que no era la posición o el estatus lo que definía al elegido, sino la disposición del corazón. Al profundizar en la profecía de Jacob sobre Judá, es imposible ignorar el impacto de sus palabras. En Génesis 49:10, Jacob, ya al final de su vida, habla sobre el futuro de la tribu de Judá, diciendo: «El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él obedecerán los pueblos». Esta profecía, datada aproximadamente en el 1700 a.C., era un vistazo al futuro. Judá, aparentemente el cuarto hijo de Jacob, recibiría no solo el honor de liderar, sino también el privilegio de ser la tribu de la cual surgiría el Mesías. El término Silo es interpretado por muchos estudiosos como una referencia al Mesías. En otras palabras, esta profecía indicaba que un gobernante divino surgiría de Judá, alguien que traería autoridad y justicia y que sería adorado por todos los pueblos. Pero, ¿por qué Judá, específicamente? La respuesta radica en algo más grande que el simple estatus de primogenitura. A lo largo de la historia, los líderes de las tribus de Israel llegaron a definirse no solo por su posición de nacimiento, sino por su calificación moral y espiritual. Aunque Rubén, Simeón y Leví fueron los primeros hijos de Jacob, cada uno de ellos cometió errores graves que los descalificaron para el liderazgo. Rubén perdió su derecho al cometer un acto inmoral con Bilha, la concubina de Jacob. Simeón y Leví, por su parte, perdieron su posición al tomar una actitud de venganza violenta contra los habitantes de Siquem. Judá, sin embargo, demostró arrepentimiento y responsabilidad. La verdadera conexión de Judá con la profecía mesiánica se revela en la genealogía que, con el tiempo, llevaría al nacimiento de Jesucristo. En Mateo 1:16 y Lucas 3:23-38, las genealogías de Jesús son trazadas, y ambas confirman que él vino de la línea de Judá. En Apocalipsis 5:5, Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá, reforzando la idea de autoridad real y poder mesiánico. La historia de Judá y su papel en las Escrituras nos muestra que, incluso en un contexto de fallas humanas, el plan divino se cumplió de manera gloriosa. La profecía que Jacob hizo sobre Judá se extendió por siglos, culminando en el nacimiento de Jesús, el Mesías, aproximadamente 1000 años después de la primera palabra profética. La idea de la elección divina es fundamental para entender por qué Judá, y no otro, fue elegido como la tribu que traería al Mesías al mundo. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios a menudo actúa de manera inesperada, eligiendo a aquellos que, a primera vista,
no parecen ser los más obvios. La elección de Judá para ser el antepasado del Salvador es un ejemplo clásico de esta providencia divina. De acuerdo con la narrativa bíblica, Judá no era el primer hijo de Jacob, pero fue a quien Dios eligió para ser la línea de descendencia del Mesías. Cuando observamos el pasado de Judá, podemos notar que, inicialmente, no era el líder natural. La primogenitura, o derecho de liderazgo, perteneciente al primogénito, normalmente se extendía a los primeros hijos. Sin embargo, Judá fue elegido, a pesar de las fallas en su carácter y de los errores cometidos por él y sus hermanos mayores. La providencia divina se refiere al cuidado y dirección de Dios sobre el mundo y los eventos que ocurren dentro de él. La providencia es una idea profunda, que implica que Dios no solo creó el universo, sino que continúa guiándolo y obrando en él, dirigiendo los acontecimientos de acuerdo con su plan eterno. Al observar la historia de Judá, vemos esta providencia en acción de manera clara. Por ejemplo, cuando Judá decide vender a su hermano José como esclavo, en Génesis 37, estaba, sin saberlo, cumpliendo parte del plan de Dios. Esto parecía ser una decisión humana, basada en celos y rabia, pero, en realidad, resultó en que José fuera llevado a Egipto, donde más tarde se convertiría en un líder que salvaría a la familia de Jacob durante la hambruna. Esta acción inesperada, aparentemente un error, fue utilizada por Dios para preservar la línea de Israel, y más tarde, preparar el camino para la venida del Mesías. En una visión más amplia, la elección de Judá también refleja el carácter de Dios. Dios elige a aquellos que, muchas veces, son ignorados por otros, o aquellos que cometen errores, para demostrar su gracia y fidelidad. Esto enfatiza uno de los grandes temas de la Biblia. Dios usa a los imperfectos y a los fallidos para cumplir sus mayores planes. La providencia de Dios también se revela en otros momentos cruciales de la historia de Judá. Por ejemplo, Ruth, una mujer moabita, fue incorporada a la línea de Judá al casarse con Booz, un pariente de Judá. Su inclusión en la genealogía de Jesús es otro ejemplo de cómo Dios guía eventos y personas, muchas veces de formas inesperadas, para cumplir sus propósitos. Esta elección divina no es solo una historia de sucesión y descendencia, sino una prueba de que, incluso en medio de los errores humanos, el plan de Dios es infalible. Judá, con todas sus fallas, fue escogido para desempeñar un papel crucial en la historia de la salvación, demostrando que, independientemente de nuestras imperfecciones, Dios puede usarlas para realizar algo grandioso. La historia de Judá no es solo una historia de fallas y elecciones erróneas, sino también de transformación, redención y liderazgo. Judá, a lo largo de su trayectoria bíblica, evoluciona de un personaje que comete errores graves a alguien que desempeña un papel esencial en el plan divino de salvación. Este viaje de cambio es un reflejo de cómo Dios puede obrar en las vidas de individuos imperfectos, usando sus decisiones para cumplir sus propósitos mayores. El liderazgo de Judá, por ejemplo, comienza a manifestarse de manera significativa cuando decide, junto a sus hermanos, no matar a José, sino venderlo como esclavo, Génesis 37, 26-27. Este momento es crucial, pues demuestra la capacidad de Judá para tomar decisiones difíciles, no basadas en el impulso inmediato, sino en una visión más reflexiva. Aunque esta decisión parecía, a primera vista, una forma de evitar un asesinato, en realidad estaba en concordancia con el plan divino que, más tarde, resultaría en la ascensión de José al poder en Egipto. El ejemplo de Judá es uno de los primeros indicios de su liderazgo. A lo largo de los años, Judá sigue destacándose por sus actos de responsabilidad, especialmente cuando se ofrece para tomar el lugar de Benjamín, su hermano menor, cuando éste es acusado injustamente, Génesis 44, 33-34. Aquí, Judá se presenta como un líder dispuesto a sacrificarse en favor de los demás, algo que refleja un gran crecimiento personal y una disposición a hacer el bien, incluso si eso significaba perderlo todo. Se convierte en un símbolo de liderazgo altruista, que no busca ventaja propia, sino el bienestar de su familia. Este crecimiento de Judá es también un reflejo de la redención que Dios ofrece a todos sus seguidores. Judá, que cometió errores en su juventud, como el engaño con Tamar y su complicidad en la venta de José, se convierte en un líder que demuestra arrepentimiento y asume la responsabilidad de sus actos. En Génesis 38, cuando Tamar, su nuera, lo engaña para asegurar la continuidad de su linaje, Judá reconoce su falta y se arrepiente sinceramente,
lo que lleva a la preservación de su descendencia y a la realización del plan divino. La redención de Judá no es solo un ejemplo de perdón personal, sino también un reflejo de la redención mayor que vendría a través de Jesús, quien pertenece a la tribu de Judá. Así como Judá fue restaurado y utilizado por Dios para cumplir un papel crucial, la historia de Jesús, como el Mesías proveniente de la tribu de Judá, es la consumación de la redención divina para toda la humanidad. Judá, por lo tanto, no es solo un líder dentro de su familia, sino también un símbolo de cómo Dios utiliza incluso los momentos más oscuros y fallidos de la historia humana para traer salvación y liderazgo redentor al mundo. La trayectoria de Judá, como hemos visto hasta ahora, está marcada por momentos de fallas y errores, pero también por un poder transformador de redención que solo podría venir de la gracia divina. Judá, al igual que los otros hijos de Jacob, no era perfecto. Cometió errores graves que podrían haber perjudicado toda su descendencia. Sin embargo, la historia de Judá nos enseña algo esencial. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, y por más fallos que alguien tenga, siempre hay una oportunidad para la redención. El primer gran error de Judá ocurrió cuando se involucró en una situación con Tamar, su nuera, como se describe en Génesis 38. Tamar, tras la muerte de sus dos esposos, hijos de Judá, se encuentra en una situación difícil. Según la tradición, debía casarse con el próximo hijo de Judá para garantizar la continuidad del linaje, pero Judá no cumplió con esa responsabilidad. Tamar, entonces, tomó una decisión audaz. Se disfrazó y se encontró con Judá, engendrando un hijo de su propio linaje. Cuando Judá descubre que Tamar está embarazada y cree que ella ha cometido un error, inicialmente ordena su castigo. Sin embargo, cuando Tamar revela los objetos que Judá le había dado como garantía de la interacción, él se da cuenta de que su propia falta había contribuido a la situación. Este momento de humillación para Judá fue también un momento de autoconocimiento. Reconoció que, en lugar de castigar a Tamar, él mismo era quien estaba en deuda con ella. Este arrepentimiento genuino abrió la puerta a su redención. La redención de Judá no es solo una historia de perdón, sino también de cómo fue restaurado. El linaje de Judá continuó, y los hijos de Tamar, incluido Fares, desempeñaron un papel esencial en la línea genealógica de Jesús. Dios usó incluso ese momento de error y engaño para cumplir su plan mayor, mostrando que, sin importar cuánto nos equivoquemos, siempre hay posibilidad de redención y un nuevo comienzo con Dios. Este principio de redención se extiende, en última instancia, al propio Mesías, Jesucristo, quien, como descendiente de Judá, trajo la salvación para la humanidad. La historia de Judá es un reflejo de la gran verdad bíblica. La gracia de Dios puede transformar los mayores errores en algo bueno. Judá, a través de sus fallos y arrepentimientos, fue restaurado y se convirtió en un precursor de algo mucho mayor: la redención de toda la humanidad a través de Jesús. El mensaje de Judá es un mensaje de esperanza. Nadie es irremediable. Dios tiene el poder de tomar nuestros errores y, con su misericordia, transformarlos en oportunidades de redención. La historia de Judá nos enseña que, a través del arrepentimiento sincero y de la gracia divina, podemos ser restaurados y utilizados por Dios para cumplir un propósito mucho mayor. La historia de Judá nos muestra que, independientemente de las fallas o dificultades que enfrentemos, el plan de Dios para nuestras vidas nunca se frustra. Judá, con todos sus errores, no solo fue redimido, sino que se convirtió en una pieza fundamental en el cumplimiento de la promesa mesiánica que cambiaría el destino de la humanidad. Al observar la línea de Judá, vemos cómo Dios, en su infinita sabiduría, utilizó incluso los momentos de error para cumplir sus propósitos. Al igual que Judá, todos tenemos nuestras fallas e imperfecciones. Pero, así como Dios usó su trayectoria para revelar algo mayor, también puede usar nuestros propios caminos, con todos sus altibajos, para moldearnos y prepararnos para algo grandioso. La elección de Judá nos enseña que no importa dónde comencemos ni los errores que cometamos, Dios ve nuestro potencial y puede transformar nuestra historia. Al reflexionar sobre la elección de Judá y su linaje, somos invitados a pensar en nuestro propio papel en la historia divina. De alguna manera, estamos llamados a ser líderes en nuestras propias vidas y comunidades, incluso cuando enfrentamos dificultades. La historia de Judá es un recordatorio poderoso de que, con fe y arrepentimiento, cualquiera de nosotros puede ser utilizado por Dios para cumplir un propósito mucho mayor de lo que imaginamos. Por lo tanto,
Que podamos aprender con Judá la importancia de la transformación personal, la gracia divina y cómo Dios puede escribir nuevas historias, incluso a partir de las situaciones más improbables. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con aquellos que también necesitan entender el poder de Dios en nuestras vidas. Juntos, podemos difundir este mensaje de esperanza y redención. Que Dios te bendiga hoy y siempre.